Muchas gracias, Joaquín. Yo voy a hablar de cómo responden las diferentes regiones, bueno, diferentes. Voy a hablar de 4 regiones de países del sur de Europa: Alentejo, en Portugal; Puglia, en Italia; Provenza, en Francia; y Andalucía, en España. Cómo se están enfrentando a los retos que supone la globalización en una actividad productiva muy tradicional, como es la actividad del cultivo del olivar y la elaboración de aceite de oliva, y sin embargo que está experimentando un gran cambio en los últimos 20 años, que no es solamente de mercado, sino también tecnológico y fundamentalmente institucional. La razón por la que experimenta el cambio viene motivada por un gran aumento en la demanda del producto del aceite de oliva, ligado a la idea de los beneficios de la dieta mediterránea sobre la salud, ligado a los conceptos de la belleza, bienestar, etc. Esto ha hecho que el cultivo pase a ocupar regiones fuera del área mediterránea tradicional y ya se cultiva en más de 60 países. Esos colores que se ven son los que marcan el porcentaje de producción con datos del COI. Evidentemente en Alaska no hay olivar, pero sale señalado al señalar Estados Unidos. Por ahora. Porque hay una plantación de olivar que tenemos identificada en Canadá. No son muchos olivos, no se señala, pero así que no se sabe. Con el cambio climático probablemente pronto cultivarán olivar allí. Como se ve en esta diapositiva, el crecimiento de la superficie de olivar en los últimos 50 años ha sido muy grande en todos los continentes. La razón fundamental es el precio. Con respecto a otras grasas vegetales, hay una gran diferencia de precio entre el aceite de oliva virgen, por ejemplo, más de 3,5 euros el litro a granel, como commodity, frente a otras grasas. Esto es el precio del año anterior. Este año el precio ha bajado mucho y entonces los agricultores atienden más a la academia porque van a preguntar qué podemos hacer, pero esto solamente sucede cuando hay una tensión de precios como esta, que ha bajado casi un 30% el precio del aceite de oliva virgen en este año. Aún así, las demás grasas vegetales también han bajado y sigue habiendo un diferencial importante. Con todo, el porcentaje de consumo del aceite de oliva virgen con respecto a otras grasas vegetales es muy pequeño. Como ven aquí, no llega al 3% del consumo mundial. Por un lado, podríamos pensar que tiene un gran potencial de crecimiento, pero por otro lado, es cierto que el consumo de aceite de oliva o de otras grasas vegetales, en realidad todo lo que tiene que ver con la alimentación es una cuestión cultural muy importante, y entonces es difícil conquistar mercados para el hábito de la alimentación cotidiana. Por tanto, cultivos. En la cena ayer estuvimos hablando de una anécdota que con uno de los compañeros. Bueno, era contigo, ¿verdad? Y con el compañero sobre Burundi. Y ellos comen allí aceite de palma y dice que es el mejor aceite del mundo, el de palma. Sin embargo, aquí en Europa pues no tiene muy buena fama, ¿no? Los productos ya te anuncian sin aceite de palma. Bueno, eso es una cuestión cultural, ¿verdad? Las tendencias globales en producción y el consumo van parejas, con la diferencia de que la producción, el cultivo del olivar es un cultivo que le llamamos B0, es decir, unas veces hay más producción que otras. Y esto hace que haya tensiones en el consumo que afectan en el consumo con respecto a la producción que afectan al precio. Por eso, rápidamente algunas ideas. Hay los mercados europeos, fundamentalmente, que son los más importantes para el consumo de aceite de oliva, se están comportando de una manera elástica, es decir, con estos aumentos de precio están dejando de consumir
gran parte de los mercados tradicionales. Por ejemplo, en el gráfico de la derecha se puede ver un gran descenso en los últimos años en el consumo en Italia y en España, que son los mercados donde más se consume aceite de oliva, los mercados más importantes, como se puede ver en el cuadro. Las tendencias, la producción viene a crecer en los últimos 20 años a una media de un 2,34% anual, sin embargo el consumo a 2,08% anual. Quiero poner de manifiesto que a largo plazo, pese a todas las oportunidades que hay con el consumo, también hay tensiones para las regiones productoras. Es decir, el consumo crece mucho, muchas oportunidades, pero no se pone de manifiesto los riesgos que entraña que haya a largo plazo un gran crecimiento de la producción, especialmente en los nuevos países productores que se animan con este diferencial de precios a favor del aceite de oliva a aumentar sus producciones. Y además producciones, como vamos a ver a continuación, que tienen otro formato diferente a las tradicionales de las regiones europeas en las que nosotros estamos, de las que nosotros vivimos, de las que nosotros hemos estudiado esta actividad. Y a corto plazo podemos ver cómo, por ejemplo, el precio se incrementa de 2010 a 2015 un 0,45%, la producción, frente a la reducción del consumo, un 0,6%, esos son tendencias a corto plazo mundiales. Sin embargo, en el caso español, por ejemplo, vemos al final, este último periodo, 2015-2018, cómo la producción en estos últimos 3 años se incrementa casi un 14%, pero el consumo solamente un 6%. Es decir, que cuando hay reducciones de consumo, cuando baja el precio no se recupera a la misma velocidad el consumo, lo que quiere decir que hay ciertos riesgos de que los incrementos de producción afecten al precio. Estos son los olivares tradicionales de Andalucía. Son olivares muy productivos en un contexto tradicional, pero se enfrentan ahora diferentes formas de cultivo que son más intensivas en cuanto al marco de plantación y superan en mucho la producción por hectárea. Las ventajas de los sistemas superintensivos, que se cultivan con más maquinaria, fundamentalmente es que hay un bajo coste por hectárea, 1/3 de la cosecha manual tradicional de las regiones mediterráneas. Con la tecnología apropiada se puede determinar el momento óptimo de la cosecha y se puede recoger con una alta calidad del fruto. Por tanto, el método tradicional con el método tradicional no se obtiene un producto de mayor calidad que con el método más intensivo o más industrial, si queremos utilizar esa palabra, sino que incluso puede favorecerse la calidad con el método de cultivo superintensivo, puesto que, como ha dicho Carlos, hay una gran utilización de maquinaria, uso intensivo del capital. Esta foto, además, de arriba es una foto de un campo argentino, y por tanto la maquinaria que pasa por encima del olivar no solamente en Argentina se hace por ejemplo también en Marruecos, donde además el coste laboral es mucho más bajo. Y la foto de abajo es una foto tomada en la región del Alentejo, en el sur de Portugal, donde esos olivares entrarán en producción el año que viene, probablemente o al siguiente. Son miles de hectáreas que utilizan alta tecnología y que van a contribuir a aumentar la oferta en el mercado mundial. El inconveniente que tiene la competencia, la adaptación de los sistemas de producción tradicionales para la región europea a un nuevo sistema, es que se necesita mucho capital. Los agricultores, los pequeños agricultores del sur de Italia, por ejemplo, o del sur de España, no tienen ese capital para hacer una transformación. Además, se necesita un terreno más llano. La inclinación del suelo lo dificulta, pero fundamentalmente, aparte del agua, ¿no? Es algo que va en contra de las tendencias del cambio climático, pero fundamentalmente es una inercia cultural. Es un cambio cultural muy importante
que se está empezando a hablar ahora, pero que es difícil que un agricultor tradicional acepte eso, a no ser que haya una crisis tan importante como ahora veremos, como en el sur de Puglia, ¿no?, con la Xylella. Si hay una crisis de ese tipo, bueno, pues se puede plantear algo porque no hay otra cosa que hacer, pero no es difícil hacerlo cuando el olivar sigue dando fruto. Bueno, esta es la expansión olivarera que comentábamos, son millones de plantas para entrar en producción en regiones con Portugal, esta foto es de Portugal, pero así está Argentina, por ejemplo, está Chile, está el sur de Brasil, está California también, Georgia, en Estados Unidos, también está parte de una gran expansión en Marruecos, doblando la producción. Han pasado en los últimos años de 500.000 hectáreas a más de 1 millón de hectáreas y hay planes para cultivar más. Por tanto, son riesgos importantes a los que se enfrentan las regiones del sur de Europa que han vivido durante miles de años de esta actividad. Esta otra amenaza es la amenaza ambiental. Claro, esto es cerca de Lecce, al salir de Lecce, y tenemos ahí árboles que son centenarios, ¿no? Esos árboles son enormes, no sé si tengo una foto de una persona que está ahí, pero la persona llega por aquí. Esta es la altura de una persona. Ese árbol tiene más de 500 años. Es decir, cuando se produce un shock de este tipo, pues puedes plantearte cambiar el sistema productivo, pero también esa posibilidad cultural, de turismo, desaparece. Bueno, las manchas verdes, la producción de olivar, por tanto, gran parte de la región de Andalucía, que es una región muy grande, cultiva olivar, el olivar más grande del mundo. Es un olivar que tiene que es muy diverso. Hay varios tipos de estructura productiva con diferentes organización de costes. No es igual un olivar de montaña que tiene un rendimiento de aceite de 90 kilos por hectárea que un olivar superintensivo que tiene 1.259 kilos por hectárea. Por tanto, es muy diferente. El olivar que más abunda en Andalucía es el olivar extensivo de densidad media, con 863 kilos por hectárea, pero también hay mucho olivar de montaña y de bajo rendimiento de pequeños agricultores que solamente tiene como esperanza de ingreso la política agrícola común. El precio medio ponderado en origen en Andalucía, que es el mercado más grande, que es el precio medio de Jaén, de la provincia de Jaén, igual que los precios que marca el COI, es el precio del mercado de Bari, en Puglia, el precio de Jaén, en Andalucía, el precio de Sfida, me parece que se llama la ciudad, en Túnez, y en Grecia también, no recuerdo el nombre de la ciudad. Hay 4 precios de referencia, el más bajo está en Jaén. Es un problema de organización productiva, porque hay mucha concentración de pequeños productores y esa concentración gran concentración de oferta, pero a la vez diversidad de agentes que venden, favorece que los precios estén más bajos en comparación, por ejemplo, con el caso italiano, que viene a ser aproximadamente el doble siempre. Estoy hablando de precios en origen. Pero lo importante que quiero que note es que el precio está en torno, con diferentes vaivenes, a 2,5 euros el litro, a granel. Y esos son los costes de las plantaciones en Andalucía. Bueno, son los costes medios de España, son las plantaciones aproximadamente de Andalucía, pero está el resto de los costes medios de los países incluidos en el estudio, es decir, los costes medios de Portugal, España, Italia y Francia. Como ven, los costes medios están casi todos por encima del precio medio de 2,5 euros. Es decir, que los costes siguen creciendo, pero el precio, cuando hay una cosecha
tan importante como la que ha habido en España el año pasado, por hacer una referencia, creo que se lo decía ayer en la cena a Ricardo, solamente la provincia de Jaén en 2013 produjo más aceite que Italia y Grecia juntas. Por tanto, que eran en aquel momento el segundo y tercer mercado mundial, después de la producción de España. Es decir, la concentración es muy, muy grande. Bueno, hay dos grandes estrategias, reducción de costes o diferenciación. La reducción de costes necesita capital, necesita aumentar, necesitaría esa reestructuración de la plantación, y la diferenciación, pues un reto que se está llevando a cabo por aquellos empresarios agrícolas más innovadores. Hay un gran esfuerzo diferenciador de aceites que han alcanzado premios internacionales de gran calidad, botellas de aceite que alcanzan precios muy elevados, 15, 20 euros por medio litro, pero son producciones muy pequeñas. Son producciones que no permiten, son cuotas de mercado muy pequeñas que no permiten dar respuesta a las necesidades. La gran mayoría está vendiéndose aún a granel. Hay oportunidades, evidentemente, basado en la cultura. Son fotos de Italia, del sur de España, y oportunidades en cuanto al turismo y servicios avanzados. Esta foto, por ejemplo, es de la provincia de Córdoba, en el sur de España, que son transformaciones de cultivos de cereal y cultivos de algodón que se están transformando hacia superintensivo también. Es decir, que las regiones están respondiendo de diferentes maneras, ¿no? Especialmente las zonas que están menos ancladas en la cultura del olivar, que han sido capaces tradicionalmente de cambiar varias veces el cultivo. Pero, por ejemplo, la zona de la provincia de Jaén es una zona donde el olivar ha ido conquistando y no ha cambiado. Esto es diferente, es más difícil que el agricultor favorezca el cambio. Además, hay una gran atomización, ¿no? Estos son nuevas plantaciones de olivar, creo que es también Portugal, si no recuerdo mal. Y fíjense ustedes como, por ejemplo, la expansión del olivar en el Alentejo ha sido muy fuerte. La mancha marrón es el olivar que había antes del 2000, entre 2001 y 2002 las verdes y luego las rojas han seguido creciendo en este formato. En el caso de la Provenza, o sea que digamos que Portugal ha adoptado una estrategia de intensificación. La Provenza es un caso anecdótico porque es un caso con muy poca producción, pero sin embargo tiene mucho turismo y puede optar por la cultura. Es decir, vender aceite con el mensaje de que no vende aceite, sino que vende cultura, porque este es un paisaje de la Provenza, los olivares son prácticamente jardines, y tienen además una idea de una cultura hay una percepción de la calidad organoléptica, una percepción subjetiva. Por ejemplo, se valora el aceite antiguo como bueno. Es el aceite que se atrojaba, el aceite que fermentaba y tenía un gusto a rancio que ahora sería desechado en cualquier cata de calidad. Sin embargo, incluso tiene una denominación de origen que protege la elaboración de aceite de esta manera. Es decir, por ejemplo, es anecdótico porque es la utilización del recuerdo de lo antiguo como un producto que se ofrece por calidad, aunque en el mercado internacional ese producto no valdría para nada, habría que refinarlo, no se podría consumir. Sin embargo, hay una denominación de origen que se cultiva de esa manera. Por tanto, también hay olivares superintensivos en la Provenza. Es un olivar superintensivo de una localidad cerca de la Provenza y es una alternativa con cooperativa, con un uso tradicional, maquinaria a la antigua, comprada nueva pero a la antigua,
para vender la idea de la cultura. El caso de Italia, con este terminamos, es con la región de Puglia. Hay un doble modelo. El norte de la región es una mayor profesionalización, al sur una gran cantidad de agricultores amateurs, como parecido también a la provincia de Jaén. El problema es que en Italia, además, está la situación de la Xylella, que, como he dicho, ha arrasado, especialmente en la zona al sur de Lecce, con todo el olivar, salvo rarísimas excepciones que están utilizando como fuente de inspiración para ver cómo pueden hacer frente a esa amenaza, ¿no? Bueno, efectivamente, aquí está la foto de Alessio Caprile, que es menos de la mitad del árbol, uno de los técnicos que trabaja, y bueno, está todo arrasado, o sea que son muchas amenazas. ¿Cómo están, por tanto, dando respuesta a los territorios? Son respuestas de carácter institucional muy diferentes. Con las instituciones informales se puede hacer cambios en la política agrícola común para atender este tipo de diferentes posibilidades. Las regiones también están poniendo en marcha alguna normativa específica, como en el caso de Puglia. En Andalucía se ha puesto en marcha una ley del olivar para canalizar las subvenciones de la PAC y de desarrollo rural a través de esa normativa. Y luego hay que tener en cuenta, sin embargo, como aquí se ha dicho ya, las instituciones informales. La manera en la que el agricultor interpreta ese riesgo. Porque es difícil que, pues, por ejemplo, en Puglia se ha dicho hay que arrancar olivares hasta unos kilómetros a la redonda, pero no se ha hecho. Porque es difícil, por un lado, desprenderse del vínculo cultural y, por otro lado, del vínculo económico, porque un olivar enfermo sigue dando producción unos 4 años hasta que termina de darla. Y claro, son costes que corren a cargo del agricultor. Por tanto, podemos distinguir 4 respuestas de esas regiones en función de la utilización del conocimiento, en función de la inversión externa, y son respuestas que tienen que ver con la resiliencia del territorio, son respuestas que tienen que ver con la forma en la que se utilizan las instituciones y el conocimiento para combinar diferentes posibilidades, y son respuestas que sometido a un impacto como el de la Xylella en Puglia, pues están todavía por articularse, ¿verdad? Bueno, hay algunos temas de discusión, como estos que ya acabo de lanzar, pero me gustaría terminar con la idea de que la actividad agroalimentaria y especialmente la actividad del olivar, pues se somete a tantos retos con la globalización como cualquier otra actividad industrial, necesita políticas, compite en el mercado con los riesgos que vienen aparejados al proceso de globalización, pero también de la utilización intensa del capital y nuevas tecnologías. Muchas gracias.